Hola, en este video vamos a hablar sobre un problema que compromete la salud reproductiva tanto desde el punto de vista biológico, psicológico como social. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la vida o el derecho a la vida? Bueno, sabemos que en la sociedad actual se discute sobre este derecho. Muchas posiciones, muchos países han adecuado sus leyes según su consideración para salvaguardar la vida humana. Para poder tener en claro el significado de este derecho, diremos que la vida es una fuerza o actividad interna sustancial mediante la que obra el ser que la posee. Es un estado, digamos, de actividad de los seres orgánicos. Además, la vida es uno de los derechos que posee toda persona, por lo tanto este debe ser respetado como tal. Bueno, ahora entrando un poco más al tema, hablaremos sobre la decisión del aborto, la maternidad y el aborto espontáneo. La decisión del aborto y la maternidad. En la decisión de abortar interviene una serie de cuestiones personales, subjetivas, financieras, sociales, emocionales y de salud, que son relevantes y muy significativas para cada mujer. Para muchas mujeres, incluidas las niñas y adolescentes, un embarazo no planeado puede representar un obstáculo en su trayectoria o plan de vida. Por ejemplo, su permanencia escolar, una carrera profesional, laboral o deportiva, entre otras aspiraciones de desarrollo. La evidencia muestra que las que tuvieron hijos durante la adolescencia alcanzaron menor nivel educativo, tuvieron menores oportunidades laborales y su nivel de ingresos económicos fue significativamente más bajo en comparación con las mujeres que fueron madres en la edad adulta. En ocasiones, las condiciones o problemáticas que enfrentan las mujeres no son evidentes antes del embarazo, por lo que incluso un embarazo que sí fue planeado puede convertirse en un embarazo no deseado. Hoy sabemos que la maternidad es un rol o actividad determinada por el contexto histórico y social, del carácter variable, que depende de cada mujer, de su historia y de su circunstancia. El hecho de que biológicamente las mujeres estén posibilitadas para la gestión no significa que la maternidad forzosamente deba ocurrir, especialmente en el caso de las niñas y adolescentes, cuyos cuerpos todavía se encuentran en desarrollo y cuyas condiciones psicológicas, educativas y laborales posiblemente no son las idóneas para el cuidado y crianza de sus hijos. Todas las mujeres, incluyendo las niñas y adolescentes, deben contar con las condiciones y el acompañamiento necesario para que puedan expresar libremente sus emociones, expectativas y deseos sobre el ejercicio de su sexualidad y reproducción, sin temor a ser juzgadas o incluso criminalizadas si deciden abortar. Desde un marco de derecho humano y de justicia reproductiva, las autoridades y la sociedad en su conjunto deben de promover y garantizar dichas condiciones para que cada mujer y niña tenga la capacidad y la libertad de decidir sobre su propia reproducción. La maternidad no puede aceptarse como una imposición social o un destino inevitable. En un escenario ideal, todos los embarazos deberían ser voluntarios y planeados de la misma forma que todos los hijos e hijas deberían de ser deseados. Pero, ¿qué hay detrás de los embarazos no planeados y de las maternidades no deseadas? Bueno, la violencia contra las mujeres es uno de los factores que impactan directamente en las ocurrencias de embarazos no deseados y en serias afecciones de la salud de las mujeres, especialmente en niñas y adolescentes. La violencia sexual no se limita al mero acto de la penetración forzada, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, sino que estos abarcan actos que van desde el acoso verbal y una variedad de tipos de coacción, presión e intimidación con el uso de la fuerza física. También es violencia sexual cuando la persona no está en condiciones de dar su consentimiento. Por ejemplo, cuando se encuentra en un estado de ebriedad, bajo los efectos de alguna droga, dormida o con algún padecimiento mental que se lo impida. O cuando el consentimiento se obtiene mediante la fuerza, bajo amenazas o chantajes. Bueno, ahora voy a explicar un poco acerca del aborto. Como punto número uno, vamos a hablar acerca de qué es el aborto. El aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Bueno, ¿qué es el aborto espontáneo?
El aborto espontáneo es la pérdida espontánea de un embarazo antes de la semana 20. Alrededor del 10 al 20% de los embarazos terminan en aborto espontáneo. Sin embargo, es probable que la cifra real sea mayor porque muchos abortos espontáneos ocurren muy temprano en un embarazo, incluso antes de que se sepa que hay un embarazo. El término aborto espontáneo podría sugerir que algo salió mal en la gestión del embarazo. Sin embargo, muy pocas veces esto es cierto. La mayoría de los abortos espontáneos ocurre porque el feto no se está desarrollando como debería. Bueno, ¿cuáles son sus síntomas? Se sabe que la mayoría de los abortos espontáneos ocurren antes de las semanas 12 del embarazo. Los signos y síntomas de un aborto espontáneo podrían incluir lo siguiente: manchado o sangrado vaginal, dolor o calambre en el abdomen o en la región lumbar, líquido o tejido que sale de la vagina. ¿Cuáles son sus causas? La mayoría de los abortos espontáneos ocurre porque el feto no se desarrolla como debería. Alrededor del 50% de los abortos espontáneos está asociado a la falta o al exceso de cromosomas. Con mucha frecuencia, los problemas cromosomáticos son el resultado de errores que ocurren por azar a medida que el embrión se divide y crece. Algunas de las causas que se pueden mencionar son el embarazo anembrionado. Esta se produce cuando no se forma ningún embrión. Otra causa muy frecuente también es la muerte fetal intrauterina. En esta situación se forma un embrión, pero deja de desarrollarse y muere antes de que se presenten síntomas de pérdida del embarazo. Y por último está el embarazo molar y embarazo molar parcial. En un embarazo molar, ambos conjuntos de cromosomas provienen del padre. Un embarazo molar está asociado con un crecimiento anormal de la placenta. Por lo general, no hay desarrollo fetal. Un embarazo molar parcial se produce cuando los cromosomas del padre permanecen, pero el padre proporciona dos juegos de cromosomas. Un embarazo molar parcial generalmente se asocia con anomalías de la placenta y un feto anormal. Bueno, ¿cuáles son las afecciones de la salud materna? En algunos casos, si la madre tiene una enfermedad, esta podría provocar un aborto espontáneo. Algunos ejemplos podrían ser la diabetes no controlada, infecciones, problemas hormonales, problemas del útero o del cuello del útero, enfermedades de la tiroides, etc. ¿Qué cosas son las que no causan un aborto espontáneo? Bueno, existen varias cosas que no afectan al embarazo. Principalmente se podría mencionar a las actividades de rutina. Por ejemplo, el hacer ejercicios, incluidas actividades de intensidad alta como trotar y andar en bicicleta. También el tener relaciones y el trabajar. Bueno, siempre y cuando no estés expuesta a sustancias químicas o radiación dañinas. En todo caso, es recomendable hablar con tu médico si te preocupan los riesgos relacionados con el trabajo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Existen diversos factores que aumentan el riesgo de tener un aborto espontáneo, entre ellos los siguientes. Factor número 1. La edad. Las mujeres mayores de 35 tienen un riesgo más alto de aborto espontáneo que las mujeres más jóvenes. A los 35 años tienes un riesgo de alrededor del 20%. A los 40 años el riesgo es de alrededor del 40% y a los 45 años el riesgo es alrededor de los 80% a 85%. Factor número 2. Abortos espontáneos previstos. Las mujeres que tuvieron 2 o más abortos espontáneos consecutivos tienen mayor riesgo de sufrir otro. Factor número 3. Afecciones crónicas. Las mujeres que tienen una afección crónica como la diabetes no controlada tienen un mayor riesgo de aborto espontáneo. Factor número 4. Problemas en el útero o en el cuello del útero. Determinadas afecciones uterinas o tejidos débiles del cuello del útero podrían aumentar el riesgo de tener un aborto espontáneo. Factor número 5. Fumar, consumir alcohol y drogas ilícitas. Las mujeres que fuman durante el embarazo tienen mayor riesgo de tener un aborto espontáneo que las que no fuman.
El consumo abundante de alcohol y el uso de drogas ilícitas también aumenta el riesgo de sufrir un aborto espontáneo. Factor número 6. El peso. Tener bajo peso o sobrepeso se asocia con el aumento del riesgo del aborto espontáneo. ¿Cuáles son las complicaciones que se podrían presentar? Pues algunas mujeres que tienen un aborto espontáneo desarrollan una infección en el útero. A esto también se le llama aborto espontáneo séptico. Los signos y síntomas de esta infección incluyen lo siguiente: fiebre, escalofríos, sensibilidad en la parte baja del abdomen, secreción o mal olor, etc. Y por último, la prevención. A menudo no hay nada que puedas hacer para prevenir un aborto espontáneo, solo concentrarte en el cuidado adecuado de tu persona y del bebé. Es recomendado acudir con regularidad a las consultas de atención prenatal, evitar los factores de riesgo conocidos del aborto espontáneo como fumar, beber alcohol y consumir drogas ilegales, tomar un complejo multivitamínico diario, limitar el consumo de cafeína. Un estudio reciente reveló que beber más de 2 bebidas con cafeína por día parecía estar relacionado con un riesgo mayor de tener un aborto espontáneo. Y bueno, para finalizar, recuerda que no estás sola, puedes pedir la opinión y ayuda de tus padres o seres queridos. Muchas gracias.